Bienvenidos a un nuevo cara a cara del blog de Bankinter, realizado bajo el evento Diálogos para el Desarrollo, promovido por Management Activo y patrocinado por Bankinter. Hoy tenemos la suerte de volver a contar con dos figuras de la economía española que nos darán su visión, sus ideas y pensamientos sobre cómo es la marcha de la economía y de las empresas. José María Gay de Liébana. ¿Qué tal? Y José María Oquín, bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar aquí. Ambos tienen unos currículums amplísimos y dilatadísimos que podéis tener a vuestro alcance en el blog de Bankinter con los enlaces que están ahora mismo en pantalla. No obstante, dejarnos que hagamos una pequeña introducción a modo de pincelada para que nos situemos todos. José María Gay de Liébana es profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona, autor de varios libros y colaborador habitual de medios de comunicación. Por su parte, José María Oquín es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla, es también experto en Economía Digital y profesor asociado en la IE Business School. Vamos a realizar dos preguntas a ambos ponentes que deberán responder y posteriormente cada uno de ellos tendrá la oportunidad de realizar la pregunta que desee al otro contertulio. Pues sin más preámbulo empezamos. José María, empezamos contigo. Gracias, hombre. Contarnos un poco riesgos y confianzas que podemos tener en la economía española actualmente. ¿Cómo lo veis? ¿A qué nos podemos agarrar y qué debemos temer? Bueno, la primera parte, que sería la de los riesgos, yo creo que tenemos un problema de deuda pública que cada vez se va incrementando más, con lo cual quiere decir que en el futuro habrá que pagar con cargo a nuestros bolsillos ese dinero. Luego tenemos un tema de déficit, que no es que lo diga yo, sino que Bruselas también dice, ay, esto no va muy bien. Tenemos un tema de paro, que para mí es un tema muy complicado y sobre todo con la evolución que estamos viendo a nivel tecnológico, a nivel económico, el desarrollo que hay. Y luego, la deuda privada ha ido disminuyendo, pero fundamentalmente yo creo que tenemos un reto muy importante, que es el modelo económico productivo de España. Es decir, es un modelo económico productivo que cada vez tira más hacia lo que sería el turismo, el sector servicios, pero muy baratito. Y claro, esto nos perjudica en el sentido de que no estamos con lo que sería apuesta por sectores que sean, digamos, de alto valor añadido, con lo cual quiere decir también pues buen trabajo y que la gente pues no esté en situación de desempleo, ¿no? Y en el capítulo de confianzas, ¿a qué nos podemos agarrar esas confianzas? No, hombre, yo creo que hemos, yo no sé si hemos mejorado. Yo, la verdad sea dicha, que no he encontrado nada desde el año 2011 hasta ahora, no he encontrado nada. Igual es que no he sabido buscar, pero he montado unos 20 ítems, pero no hay ninguno que estemos mejor, ¿no? Entonces, bueno, no, yo creo que la confianza será en cada vez más la implicación, imagino, de la sociedad civil en un cambio, en esta necesidad de cambio y sobre todo de tener las ideas muy claras para tirar hacia adelante. Nosotros nos hemos de subir muy al carro de Europa en este momento, luego hemos de buscar acuerdos, aunque no gusten en principio, con Estados Unidos. El acuerdo transpacífico yo creo que marca un hito impresionante a nivel de lo que puede ser, de lo que tiene que ser planteamientos económicos, y en cambio aquí en Europa somos 28 estados y en España somos 17 comunidades autónomas, estamos también los catalanes, con lo cual cada uno mira hacia su lado y entonces hemos de solidarizarnos y creo que hemos de ir hacia el mundo, ¿no? Por tanto, la economía española se puede abrir al mundo, se ha abierto, pero todavía nos falta un poquito de trecho en este sentido. Perfecto, muchas gracias. José María, tu visión de riesgos y confianzas que podemos tener en la economía, yo no soy tan pesimista como mi tocayo, ¿no? Yo creo que las cosas podían estar peor. Entonces, creo que el gobierno ha hecho una serie de reformas, para mí son insuficientes, y una de ellas es sobre todo el tema de la reforma laboral, que ha dejado otra vez un incentivo hacia el contrato temporal, ¿no? Que me parece que es uno de los grandes males, que tiene mucho que ver con lo que él ha dicho de empresas que no generan valor añadido, porque son empresas que despiden a sus trabajadores, los trabajadores no cogen capital humano y así además no usan unas tecnologías que son las tecnologías incentivas en valor. Yo creo que lo positivo, aunque me parece que se está parando, es el crecimiento. Si un país crece, tiene más facilidad para pagar la deuda, el déficit se va también reduciendo en la medida en que el PIB va creciendo, es un tanto por ciento sobre PIB, y eso va haciendo que tenga otra vez un poco de margen para algún gasto social, para hacer políticas de I+D, para lanzar a las empresas al exterior, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo positivo. La duda, que parece que ese modelo de crecimiento ya no da más de sí, porque ha sido un crecimiento basado en salarios bajos, basado en bajar los precios, las empresas han bajado los márgenes, nos hemos apretado todo muchísimo, pero eso tiene un límite, en el límite ya es cubrir costes. Si ni siquiera lo estás cubriendo y ni siquiera tiene la gente unos salarios que les permite vivir, no digo llegar a final de mes, sino vivir, entonces ese modelo de crecimiento no lo tiene. O sea, España lo que no tenemos es una estrategia de país.
Nosotros no sabemos cómo queremos ser dentro de 10 años, ¿no? Y esto es un poco lo que está pesando más, lo que genera algunas dudas. Por eso la gente ahora con las elecciones tiene dudas, se está planteando, porque lo que necesitamos es alguien que nos diga, yo quiero que España dentro de 10 años sea así. Y lo voy a basar en estos soportes. Lo positivo. Para mí lo positivo es que esta crisis lo que nos ha dejado es que había un grupo de empresas que son de primer nivel, que no son suficientes, porque el país tiene mucho paro y tal, pero que son empresas que han salido a competir, que lo están haciendo bien, que están peleando como cualquiera y que se están consolidando como grandes empresas internacionales, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es la crisis tiene esto, ¿no? Los supervivientes, ¿no? Y los supervivientes salen reforzados como después de haber pasado un virus o haber pasado una enfermedad, ¿no? Y este es quizás lo positivo. Dudas, tenemos también todo un escenario político, que bueno, vamos a ver el primero las elecciones y después cómo nos ponemos de acuerdo y el tiempo que perdemos en eso. Porque no es fácil el negociar, el llegar a acuerdos, porque siempre se dice que los gobiernos, cuando pueden cambiar las cosas, es en los 6 primeros meses de gobierno. Claro, si esos 6 primeros meses lo que estamos discutiendo, quién gobierna, dónde estamos, qué hacemos, y tú sí, tú no, y tú puedes hacer esto y tú lo otro, pues entonces vamos a entrar a lo mejor en una legislatura en la que esa estrategia de país no vamos a ser capaces de diseñarlo por los equilibrios que parece que van a ser tan difíciles de montar, ¿no? Fenomenal. Vamos con una parte que tocaba José María, el tema de la digitalización, ¿no? Que tú eres un experto. Las empresas afrontan, estaba en el debate desde hace unos años, el tema de la transformación digital, la revolución digital. ¿Cómo una empresa debe afrontar ese cambio digital, esa revolución? ¿Cómo debe desenchufar de lo antiguo para enchufar lo nuevo? Es un tema muy complicado que nos gustaría que nos dierais vuestra opinión de cómo hacer ese cambio, ese balanceo de lo antes. Yo creo que después de pensarlo mucho, ¿no? Yo creo que lo importante es que la idea de la cadena de valor hay que cambiarla. Es decir, nosotros pensábamos antes que lo importante era, simplificando, ¿no? Comprar, producir, vender, ¿no? Puede haber parte de diseño, puede haber atención al cliente, pero era una cadena de valor como lineal. Había empresas que ganaban dinero comprando, otras ganan dinero produciendo, otras vendiendo, cada uno su creación de valor la tiene en un punto concreto. Esto hace que puedan cooperar en las otras partes de la cadena de valor y competir en la que ganan dinero, ¿no? Así es más o menos como estaba el mundo estructurado. Sin embargo, ahora no es así. Ahora ha aparecido el espacio digital que te da un montón de información en el que tú generas sensaciones, en el que tú generas valor, en el que la gente te dice lo que quiere, en el que tú puedes ayudarte a diseñar los productos no desde un departamento de I+D, sino que el consumidor te está diciendo lo que va queriendo. Entonces la empresa la tienes que configurar como una capa de cebolla en 3 círculos. Tienes una parte de fuera, que es lo que se llama el front office, que es como tú interactúas, cómo conectas. Eso es lo más importante. Entonces la empresa no es simplemente yo sigo con mi cadena de valor y tengo una página web. Así no vamos. Y es lo que están haciendo muchas empresas. Piensan que es esto. En la parte de las ventas poner una página web. No, es una mentalidad de decir, yo lo que tengo que jugar es con el front office. Tengo en el centro todos mis recursos, lo que llamo el back office, donde están mis trabajadores, donde está mi software, donde está el hardware, donde están los recursos que utilizo, las materias primas, todas esas cosas. Y después tengo una parte intermedia que es el middleware. ¿Cómo mezclo eso para conectar con lo de fuera? Si yo esa mentalidad no la tengo y no la incorporo a mi organización, de forma que todo el mundo entienda que la parte del front office es la clave para actuar, yo no me voy a posicionar bien en el E3 o voy a desperdiciar un montón de oportunidades que me está dando el espacio digital y que se me están yendo de las manos. José María, ¿cómo afrontamos este momento, digamos, de la economía en el que todas las empresas estamos hablando de la transformación a lo digital, pero claro, tenemos todos unos recursos dedicados a la antigua economía o a lo cómo se hacían las cosas antes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Creo que un poco con lo que serían las hechuras de la economía española va a costar y está costando lo que sería todo este cambio. Hay el empresario que sí lo ha sabido hacer, la empresa que se ha sabido adaptar, lo que explicaba ahora José María, yo creo que es, digamos, como muy claro y además muy bien explicado. Lo de la cebolla me ha gustado mucho porque esto es cierto. Y hay el que sabe acercarse a lo que sería leer el consumidor. Yo creo que hay una nueva cultura del consumidor, esa cultura del consumidor marca una dictadura del
consumidor. El consumidor no entra en una tienda a comprar algo, sino que el consumidor lo que hace es que chafardea en la tienda y luego compra por internet, se conoce perfectamente. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos que evolucionar hacia un cambio en ese sentido cada vez más acentuado, lo cual no quiere decir que no siga habiendo tiendas. Primer punto. Segundo punto, desde la vertiente laboral me preocupa, y me preocupa muchísimo, porque por ejemplo yo el otro día hablaba con un empresario, tenía antes en el departamento de administración tenía 8 personas, ahora tiene 4, y el otro día vio que había todo de albaranes para archivar y dijo, pero a ver, esto no lo tenemos nosotros digitalizado y tal. Y dije, bueno, sí, pero lo guardamos y tal. Dice, si lo tenemos digitalizado, ¿para qué? Y entonces resulta, dice, mira, me ha ahorrado el que cada mes venga una persona de una empresa de trabajo temporal durante 3 tardes, me ha ahorrado esto. Y entonces quiere decir que cada vez más ese proceso de digitalización va a impedir el que haya más gente trabajando. Pero luego también a mí me preocupa un poquito en el sentido de que las empresas se han adaptado mucho a lo que son los tiempos adversos y han adecuado mucho su estructura, se han amortizado puestos de trabajo y ahora se ha entrado en lo que sería como una nueva filosofía en donde, pues bueno, si somos menos y hacemos esto, pues seguimos siendo menos y hacemos esto. Con lo cual yo tengo una preocupación, que es el paro entonces, porque claro, quiere decir que o la gente que está en el paro se, digamos, reactualiza, reposiciona, se pone al día, o realmente vamos a quedar como descolocados. Pero vaya, yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de, digamos, de la nueva era. Es una nueva era que marca pues el ver fábricas, por ejemplo, de automóviles que no haya obreros, al día de hoy, el ver, pues, por ejemplo, hoteles que no hay camareros, o el ver, pues, por ejemplo, que hay un Watson, que es un robot legalista parido por IBM, que sabe más que nadie y que por lo tanto sabe más que todos los abogados europeos juntos, y bueno, costará un dinero, pero la pregunta será, el abogado, ¿qué tendrá que hacer, ¿no? Entonces yo creo que el mundo está cambiando. El tema de los coches teledirigidos, por decirlo de esta forma, el chofer se perderá, el camionero se perderá, el transportista se perderá, y bueno, quiere decir que estamos a las puertas de unos cambios brutales. Por eso José María decía, creo que con muchísima razón, que necesitamos políticos que sepan leer a 10 años vista. Es decir, ahora no necesitamos al político del voto a corto plazo, sino el estadista que sepa llevar a España a los 10 años vista. Por tanto, este es el reto, porque si no nos vamos a quedar... Bueno, de hecho, somos de los que tenemos el salario mínimo interprofesional, digamos, más bajo de Europa, ¿no? Por tanto, tenemos una diferencia importante con lo que sería la otra Europa. Entonces, claro, si no entramos en lo que es esta revolución, a la que José María hacía referencia, nos vamos a quedar como mano de obra descolgados. Fenomenal. Pues pasamos al turno vuestro de preguntas, en las que os dejamos a la absoluta libertad para que preguntéis al otro lo que quiera saber. Empezamos contigo, José María. Sí, bueno, yo le preguntaría, José María es un hombre de hard y de soft, o sea, hard, soft, China, India. Entonces, a ver, ya... ¿Cuál es su visión? Son dos países diferentes, ¿no? Porque mientras que China, yo creo que por la cultura es un país explosivo, es decir, las diferencias sociales, el tránsito de la gente desde dentro hacia las provincias del mar, ¿no? La desigualdad, pero al mismo tiempo el fuerte crecimiento y la riqueza tan despampanante que está surgiendo, pues va a ir planteando problemas sociales, que vamos a ver cómo los paran. Y en cambio la cultura india es una cultura pacífica, ¿no? Que está dispuesto a vivir tranquilamente en esa desigualdad, a vivir esas situaciones donde las castas predominan, donde hay una serie de personas que saben que en la vida tienen que hacer esto y no pueden hacer otras cosas. En cambio otra, es una sociedad por lo tanto más cerrada, ¿no? Potenciales de crecimiento, bueno, lo están demostrando, son potenciales muy fuertes. El indio con una mentalidad más matemática, más informática, el chino más comercial. Yo creo que China ahora de pronto ha cambiado, ¿eh? Antes de lo que era la crisis, invadió al mundo de productos y eso acabó con nuestras manufacturas, acabó con nuestras manos de obra en esas industrias de cosas que antes hacíamos. Después vino la crisis y se dio cuenta que ya no iba a vender fuera y optó por vender dentro, con lo cual provocó el consumo interno. El consumo interno empezó a comprar materias primas y tiró de los países emergentes, pero claro, en la medida que tú consumes, ahorras menos, y si ahorras menos, no puedes seguir creciendo. Entonces las tasas de crecimiento se le han venido abajo, tiene la presión, y entonces ante esta situación, ¿qué es lo que ha hecho? Pues intentar meterse en el Fondo Monetario Internacional, intentar tener un renminbi que sea un tipo de cambio flexible y atraer capitales de fuera. Entonces ahora nos va a inundar, creo yo, de activos financieros. Entonces esta es la mecánica. A mí me parece que los indios no tienen una visión
tan bien estructurada como la política china, sino que van gobernando, porque los chinos gobiernan con un sistema que no es democrático, sino lo que se llama el mandarinato chino, donde te dicen tú vas a gobernar estos 4 años, piénsatelo. Entonces tú tienes una visión de largo plazo. Pero los sistemas que tenemos, la democracia electoralista, en la que nosotros nos movemos, estás pensando a corto plazo porque la encuesta, el sondeo, el no sé cuánto te va marcando. Entonces tú estás siempre gobernando pensando en 1 año, en 2 años. Modri ha tenido una estrategia un poco diferente. Pero a mí me parece que el potencial de crecimiento de China va a ser mucho más fuerte, el de India más suave, más de largo plazo, más estable quizás, y el de China está planteando también alguna animadversión, lo han dejado fuera del Tratado del Pacífico, que hubiera sido meter a China y meter a India, hubiera sido ya generar el gran espacio, ¿no? Los americanos en el 85 le hicieron un acuerdo en el Hotel Plaza que acabó con Japón. A lo mejor esto es el intento de intentar acabar con la hegemonía china. Yo creo que son 2 países muy interesantes, 2 visiones distintas. Yo veo más potencial en China que en India. Lo que pasa es que India creo que va a ser más suave, a más largo plazo, mientras que en China hay un peligro, ¿no?, de que tarde o temprano aquella gente va a protestar, porque hay gente que no tiene sanidad, gente que no tiene pensiones, por eso ahorran tanto, y además tienen un problema ahora mismo medioambiental muy fuerte en muchas ciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo un economista como tú tiene el éxito que tiene? O sea, ¿cuáles son las claves de tu éxito? Pues los economistas, que somos gente aburrida, que nada más que contamos tristeza, que somos la ciencia triste, y de pronto llegas tú y revolucionas la profesión. Entonces, ¿dónde está el éxito? No, hombre, a ver, empiezo por la segunda. Y como yo soy contable, entonces, es que es más difícil todavía. Claro, el contable es un tío grisáceo, ¿no? Normalmente, y entonces, claro, al ser grisáceo, el debe, el haber, estás todo el día con el debe haber, y no hay nada, ¿no? Y entonces, bueno, no, y a mí me hace gracia porque luego con esto he ido evolucionando, porque yo desde hace muchos años que analizo muchísimos sectores, empresas, etcétera, pero bueno, los trabajos yo creo que van teniendo resonancia al cabo de los años, picando piedra, pues todo el tema del sector financiero, el IBEX 35, el fútbol, el sector químico, el sector aeronáutico, la aviación comercial. Bueno, lo voy pasando bien, disfruto y además me va muy bien para las clases también, para pasarlo bien. Y nada, yo creo que, no, hombre, lo otro es que es un tema triste, siempre el de la economía, qué tal, y entonces, bueno, si lo dices con una sonrisa, pues parece que la gente le dices, no, estamos fastidiados, está allí, ¿no?, la cámara, estamos fastidiados y tal, igual, pero bueno, si tú lo dices sonriendo, la gente dice, bueno, mira, estamos fastidiados, ¿no? A veces hay algún economista, ¿no?, que se pone ya, digamos, como muy serio, rectus serio, ¿no? Pero bien, bueno, y sobre todo yo creo que lo importante es, y como José María hace también, y muchos de nosotros, el tema de divulgar, ¿no? El tema de divulgar, de explicar, de enseñar. Y yo creo que un paso que se ha dado muy importante al día de hoy es que la gente tiene cultura económica, es decir, no digo si es mucha cultura, poca, pero la gente sabe, es decir, que la gente entiende. Yo subo a un taxi y el taxista me habla de tal tema económico y tal, y el hombre sabe más que yo, seguro, porque además él está en la calle y además escucha todas las tertulias habidas y por haber, por tanto quiere decir que está como muy empapado. Pues muchísimas gracias a los dos por este entretenidísimo debate y seguimos al tanto todos en el blog de Bankinter. Muchas gracias.